Vamos a continuar con el método del triángulo, pero ahora vamos a resolver el problema de forma analítica. Cuando trabajamos de forma analítica no necesitamos la precisión ni necesitamos utilizar pues nuestro estuche de geometría. El problema es el mismo. Dice así: un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al sur y después 4 kilómetros al oeste. La primera pregunta es: ¿cuál es la distancia total que recorre? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es su desplazamiento? Lo que tenemos que realizar es un bosquejo del movimiento de este caballo. Bueno, del caballo y su jinete. Tiene un primer movimiento o describe un primer vector de 3 kilómetros al sur. Pues pongo el origen de mi primer vector y marco un vector que apunte hacia el sur. Recuerde que no estoy midiendo, es un bosquejo. Entonces, este vector va a representar mi vector distancia 1 y tiene un valor de 3 kilómetros. Ese es el vector ese es el primer movimiento que hace hacia el sur. Pero después este caballo va hacia el oeste, 4 kilómetros. Entonces, ahí donde termina mi primer vector, comienza mi nuevo vector. Y es un vector que va a representar una distancia 2 de 4 kilómetros. Bueno, tengo que encontrar su desplazamiento, o sea, tengo que encontrar su resultante. La resultante de este vector, me la marco con verde, es de donde inicia mi recorrido, de donde inicia el recorrido, hasta donde termina ese recorrido. Esta distancia va a marcar un vector. A este vector se le llama vector resultante y se identifica con la letra R mayúscula. También lo podemos marcar como vector resultante subíndice T. Es una resultante de distancias. Bueno, quiero encontrar cuánto mide esa distancia D. ¿Cómo le puedo hacer? Pues si nos fijamos en la figura, está formando un triángulo y este triángulo pues es un triángulo rectángulo, ya que la distancia 1 y la distancia 2 son rectas perpendiculares. Entonces forman un ángulo de 90 grados. Si estoy trabajando en un triángulo rectángulo, pues, y quiero encontrar la resultante, pues tengo que recordar el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Bueno, pero en un triángulo rectángulo, ¿cómo representamos estas cantidades? Voy a dibujar un triángulo. Un triángulo rectángulo. Bueno, voy a bajar un poco. Ahí. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Voy a nombrar a este triángulo. Fíjese bien. Si este es el vértice A, el que está enfrente va a ser el lado A. Si este es el vértice B, el que está enfrente va a ser el lado B. Y si este es el vértice C, el que está enfrente va a ser el lado C. Bueno, la hipotenusa, nos dice el teorema, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, aquí la hipotenusa, pues es la letra C. Hipotenusa. Y los catetos, pues están representados por A y B.
Este es un cateto y por acá tenemos el segundo cateto. Entonces, yo tengo que resolver a partir del teorema de Pitágoras, pero pues tengo que llevarlo a mi problema. Aquí, ¿quién está representando a la hipotenusa? El valor que está representando a la hipotenusa, pues es R subíndice D. Entonces, mi fórmula, en lugar de ser C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, mi fórmula quedaría sustituida por mis valores que conozco. La hipotenusa, ¿quién sería? Pues el lado verde. Sería R subíndice D. Y R subíndice D debe estar elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a elevado al cuadrado. Fíjese que A, por lo general, puede ser ya sea la horizontal o la vertical. Pero A, por lo general, es la base del triángulo rectángulo. Entonces, es el valor que voy a poner. Aquí la base del triángulo rectángulo es la distancia 2. Entonces voy a poner distancia 2, vector distancia 2 elevado al cuadrado, más la distancia B. Por lo general, la distancia B, pues, es la vertical. Tome en cuenta que estos valores no son exclusivos. O sea, A puede ir aquí y B puede ir acá, dependiendo, pues, de la forma de nuestros datos y de nuestro problema. Bueno, entonces aquí B va a ser la distancia 1. Vector distancia 1 elevado al cuadrado. Ahora sí, ya tengo el teorema de Pitágoras aplicado a mi problema. Y lo que sigue, pues sustituir los datos de mi problema. Tengo la resultante al cuadrado es igual al vector distancia 2. ¿Cuánto vale? Pues vale 4 kilómetros. Voy a poner 4 kilómetros y va a estar elevado al cuadrado. Más la distancia 1, vector distancia 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el vector distancia 1? Pues vale 3 kilómetros y va a estar elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Pues elevar al cuadrado. La resultante se queda igual. Resultante de la distancia al cuadrado es igual. Eleve el 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Y kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. Más eleve el 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Y kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado. ¿Qué sigue? Sumar los términos semejantes, o sea, sumar 16 más 9. La resultante al cuadrado es igual. 16 más 9, pues esto le da 25 kilómetros cuadrados. Y ahora, quiero quitar el cuadrado de la resultante. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos una raíz cuadrada. Pero si la aplico en un lado de la igualdad, la tengo que aplicar también en el otro lado de la igualdad. El cuadrado le va a eliminar la raíz y nos va a quedar la resultante de la distancia es igual. Aplique la raíz cuadrada al 25. 5 por 5, pues es 25. Su raíz cuadrada es 5. Y kilómetros está elevado al cuadrado. El cuadrado le va a eliminar la raíz y nos quedan solamente kilómetros. Eso quiere decir que la resultante tiene un valor de 5 kilómetros. Pero ahora me falta la dirección. Bueno, si se acuerda, antes de eso, si se acuerda, la resultante en mi problema anterior o en mi proceso anterior, al momento de medirla me dio 5.1. Ahí es la importancia de poder pues trabajar con nuestro estuche de geometría de la forma más precisa que se pueda para que nuestro resultado pues no esté muy desfasado del real. Este es el resultado real. Esta resultante es de 5 kilómetros y mi valor anterior fue 5.1. Estoy desfasada 0.1 unidades. Bueno, eso es válido porque no estoy desfasada unidades, estoy desfasada décimas. Pero si me desfaso unidades, pues definitivamente ese resultado no es correcto. Porque eso quiere decir que mis trazos estuvieron muy mal hechos.
Por ejemplo, si me hubiera salido un 6 o un 7 o un 4, entonces sí, ahí no podría tener pues una resultante válida en el método gráfico. Pero bueno, fue 5.1, es válido, solamente se desfasa decimales. Bien, ahora, otra cosa que localizamos fue el ángulo de inclinación. Y si recuerda, teníamos por aquí, déjeme, le pongo, teníamos por aquí el oeste y el este. Para acá el este y para acá el oeste. Y tuvimos que transportar una paralela para poder graficar el vector de 4 kilómetros. Y estas dos líneas que están en negro, pues son líneas paralelas y están cortadas por una secante. Y si están cortadas por una secante, vamos a trabajar los ángulos alternos internos, porque los ángulos alternos internos son iguales. Esto se lo digo porque nosotros tomamos este ángulo. Si se acuerda este ángulo, la medida que nos dio fue 38 grados. Bueno, este ángulo es alterno interno con este ángulo y se supone que deben medir lo mismo. Bueno, yo tengo que encontrar cuánto vale este ángulo y lo voy a llamar ángulo alfa. Bueno, voy de nuevo al triangulito del teorema de Pitágoras. Voy a volver a dibujar el triángulo y lo voy a dibujar tal como lo tengo aquí en esta imagen. Aquí tenemos el triángulo. Supongamos que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Por lo tanto, pues este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Bueno, fíjese, el ángulo que nosotros andamos localizando es el ángulo alfa. Ese ángulo alfa, pues sería este ángulo que está aquí. Bueno, si yo quiero saber cuánto mide este ángulo, yo tengo que hacer uso de las funciones trigonométricas. Función trigonométrica. Función trigonométrica. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Pues si usted la recuerda, es la función seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. También tenemos la función coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y también tenemos la función tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las funciones trigonométricas de las cuales pues voy a tener que tomar alguna de ellas para poder resolver este problema. Fíjese bien, las cantidades que nosotros conocemos son la distancia 2 y la distancia 1. La distancia 2 y la distancia 1 son los catetos, o sea que son ya sea el lado A o el lado B. Entonces, con respecto al ángulo que estamos marcando y que lo estamos marcando como ángulo alfa, el lado que queda enfrente de este ángulo será o representará al cateto opuesto. Y el lado que forma el ángulo será el cateto adyacente. Y pues la letra C es la hipotenusa.
Los datos que usted conoce son la de los catetos, la del cateto opuesto y la del cateto adyacente. Son los datos que tiene más seguros porque son los datos que nos da el problema. O sea, nos da los 4 kilómetros y los 3 kilómetros. Esos son los datos que reconocemos como más, pues más sólidos. Bueno, quiero encontrar el ángulo alfa. ¿Cuál función trigonométrica me sirve? Si tomo la función seno del ángulo, necesito conocer el cateto opuesto, que sí lo conozco, es el lado B, y necesito conocer la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa no la conozco. Entonces, la función seno no me sirve. Voy con la función coseno. Para utilizar el coseno del ángulo, necesito conocer el cateto adyacente. Bueno, cateto adyacente es el lado A. Sí lo conozco, es la distancia 2 en mi problema. Pero también necesito conocer la hipotenusa. La hipotenusa no la conozco. No me sirve el coseno. Y ahora vamos a checar la tangente. Para la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que sí lo conozco, es el lado B. O sea, es mi distancia 1. Y también necesito conocer el cateto adyacente. Pues sí, también lo conozco, es la distancia 2, son los 4 kilómetros. Entonces, la tangente del ángulo es la función trigonométrica que puedo utilizar. Bueno, voy a retomarla aquí. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, pero tengo que saber quién va a ser mi cateto opuesto y mi cateto adyacente con respecto a mi problema. Esto se sustituiría de esta manera. Tangente del ángulo es igual. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues recuerde que dijimos que es el valor que está enfrente del ángulo. En este caso, quien está enfrente del ángulo sería la distancia 1, quien sería o representaría el cateto opuesto. Entonces, vector distancia 1 es mi cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y dijimos que el cateto adyacente es el que forma el ángulo alfa. O sea, la distancia 2 sería el cateto adyacente. Vector distancia 2. Ahora sí, ya lo tengo en términos de mi problema. Ya puedo sustituir estos datos. Tendríamos tangente del ángulo es igual. Vector distancia 1 vale 3 kilómetros. Ponemos aquí 3 kilómetros entre vector distancia 2. Bueno, el vector distancia 2, aquí lo tiene, son 4 kilómetros. Hacemos primero esa división. Tangente del ángulo es igual. 3 kilómetros entre 4 kilómetros. Bueno, voy a dividir 3 entre 4. Eso me da 0.75. Pongo el valor de mi división, 0.75. Las unidades se simplifican y se simplifican porque si usted divide kilómetros entre kilómetros, le da la unidad. Y la unidad multiplicada por 0.75, pues le quedarían 0.75. Ahora, necesito encontrar el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces, esto va a ser igual a la siguiente fórmula. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 0.75. Tangente a la menos 1 de 0.75 la vamos a obtener con su calculadora. Tangente a la menos 1 es, fíjese bien, aquí tiene la tangente, quiero que aparezca, ahí está. Aquí tiene la tangente, entonces en la parte de arriba está el símbolo que buscamos o está, pues sí, el valor que buscamos que es tangente a la menos 1. ¿Cómo lo ponemos? Voy a poner segunda función o chief
y luego voy a aplanar la tangente y me va a marcar tangente a la menos 1. ¿De qué valor? Pues de 0.75, que fue la división que encontramos. Y eso me da 38.8698. Voy a escribirlo. Eso nos da 36.8698. Entonces, esto va a ser igual 36.8698. 8698. Estos serían grados, pero déjenme bajo un poquito esta parte para que me quede ahí más espacio y no separar la solución completa. Esto lo subimos aquí. Okay. Tengo que al aplicar la inversa tangente de 0.75 me da 36.8698 grados, pero podemos ser más exactos porque podemos dar nuestro resultado en grados, minutos y segundos y ser más precisos con el ángulo. ¿Cómo? Pues regreso a la calculadora. Así como está nuestro resultado, que ya le dimos igual, vamos a buscar la tecla que sea de grados, minutos y segundos, que es esta tecla que tengo aquí abajo, mire, esta inferior izquierda, que es DMS. Aplanamos esta tecla DMS y vamos a obtener 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Voy a quitar los decimales. Entonces, el ángulo preciso es 36 grados, 36 grados, 52 minutos y 11, ahí lo tenemos, 11 segundos. Entonces ya tenemos la dirección y ya tenemos la resultante para nuestro problema. Entonces, recuerde que ese ángulo alfa es alterno interno. Entonces, si aquí, bueno, déjenme cambiar el color. Si aquí mide los 36 grados, este ángulo también mide esos 36 grados. Y podemos dar solución al problema, porque ya tenemos, como le digo, la dirección y la resultante. Ya podemos decir que el desplazamiento, ¿cuál es su desplazamiento? Bueno, es de 5 kilómetros, ponemos los grados, minutos y segundos, 36 grados, 52 minutos, 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Y fíjese, acuérdese, es una resultante que está hacia abajo. ¿Hacia abajo de quién? Del oeste. Entonces, 36 grados, 52 minutos, 11 segundos al sur del oeste. Y ahí termina esa parte del problema. Ya contestamos una pregunta.